Queridos hermanos y amigos, qué gusto poder estar con ustedes de nuevo para compartir la palabra del Señor con este tema muy interesante, encontrando esperanza en la soltería. Es un tema que muy pocas veces en nuestras iglesias abordamos, pero es muy importante, encontrando esperanza en la soltería. Vamos a estar estudiando qué dice la Escritura acerca de estar soltero. Hay muchos creyentes en nuestras iglesias que no han llegado al matrimonio y a veces pensamos que eso es malo. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Puede un creyente estar soltero toda su vida? ¿Estaría pecando si no llega al matrimonio? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a estar observando. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta gran bendición que tú nos das de alimentarnos de las sagradas escrituras. Te damos gracias, Padre, y pedimos que tu palabra traiga paz, traiga esperanza a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, encontrando esperanza en la soltería. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, vamos a comenzar haciendo algunas preguntas como manera de introducir este tema. Pregunta número 1. ¿Cuál es la primera necesidad en la raza humana aún antes de la entrada del pecado? Queridos hermanos, la primera necesidad en la raza humana aún antes de la entrada del pecado es la compañía. Génesis 2:18 nos habla de esto. Aún antes de que hubiera pecado en la raza humana, ya el hombre tenía la necesidad de estar acompañado. En Génesis 2:18 dice la escritura, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Recordemos que Dios había creado todo en 6 días literales. Dios creó cada cosa que nosotros vemos por medio de Jesucristo. Eso nos enseña la Escritura, que Dios creó cada cosa que nosotros vemos por medio de Jesucristo. Dice la Biblia que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí vemos a Dios dando una evaluación acerca del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Queridos hermanos, observen por favor que no es Adán el que dijo, no es bueno que yo esté solo. No fue Adán, no fue el hombre el que dijo, yo quiero una compañía, pero Dios sabía que el hombre necesitaba una compañía. No había pecado, no había tristeza, no había resentimiento, no había enojo. Sin embargo, Dios está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La necesidad de compañía para el hombre fue una evaluación divina, no humana. Fue Dios, hermanos, quien percibió esta necesidad, no Adán. No vemos a Adán quejándose. No fue Adán quien llegó a reclamar a Dios una compañía, fue Dios quien vio esta necesidad en el hombre. Y entonces la solución divina a la necesidad del hombre fue, le haré ayuda idónea para él. No le hizo una mascota, no le hizo una esclava, no le hizo una sirvienta, le hizo una ayuda idónea. Quiere decir que el hombre necesitaba ayuda. Y la ayuda idónea, correcta, adecuada para él, vino también de Dios. Entonces, es Dios quien hace esta evaluación de la situación del hombre aún antes de que pecaran. Y él dice, no es bueno que el hombre esté solo, necesita compañía, voy a hacer una ayuda idónea para él. Esto nos enseña, hermanos, que Dios es amoroso y se preocupa de nuestras necesidades. Dios es amor, dice la Escritura.
y Él está velando por nosotros. La Biblia nos enseña que Dios cuida de nosotros. Y viendo al hombre que Él había creado, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque necesita compañía, porque necesitamos todos los seres humanos tener compañía. Ahora bien, pregunta número 2. ¿Cómo Dios satisfizo esta necesidad? Bueno, instituyendo el matrimonio. Dios hizo esta evaluación acerca del hombre y luego Él dijo, voy a hacer una ayuda idónea para él. Y Dios creó, dice la Biblia, de la costilla del hombre a una mujer y la trajo al hombre para que fuera su compañía. Y en Génesis 2, versículo 24 leemos, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre ahora tenía una compañía para disfrutar mucho más de la creación de Dios, para disfrutar más de todo lo que Dios había puesto a su disposición. Ahora él tiene una compañía. ¿Y qué dice la Biblia acá? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué aprendemos de esto? Que el matrimonio no es una construcción social ideada por el hombre, sino una institución divina diseñada por Dios. No fueron los seres humanos los creadores del matrimonio. El primer matrimonio que se realizó en la tierra, Dios lo diseñó. ¿Y cómo lo diseñó? El matrimonio está diseñado para ser monógamo, no polígamo, y heterosexual, no homosexual. Monógamo significa entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y 5 o 10 mujeres, no entre una mujer y 3, 4, 20 maridos, sino entre un hombre y una mujer. Y debe ser, y está diseñado para ser heterosexual, no homosexual. La homosexualidad es pecado. No es una preferencia. No es algo genético. No es algo biológico. Es algo mental y es algo espiritual. El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y a Esteban. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. El matrimonio también involucra a un hombre y a una mujer en una unión profunda de dos individuos que hacen un pacto en guardar las prácticas y leyes de su sociedad, el cual tiene la intención de ser permanente como la relación humana con prioridad número 1, al que se entra con el fin de cumplir la voluntad de Dios juntos. Ahora esto es como un resumen de lo que estamos viendo en esta segunda parte de esta pregunta. El matrimonio es entre un hombre y una mujer para llegar a ser una sola carne. Es una unión profunda de dos seres que tiene la intención de ser permanente y que debe ser para ellos su prioridad número 1. Vivir uno para el otro, para poder cumplir entonces con la voluntad de Dios. Queridos hermanos, demos gracias a Dios por el matrimonio. Pero queremos hablar ahora de aquellos que no han llegado al matrimonio y que dice la Biblia acerca de ellos y cómo pueden encontrar esperanza en la soltería. Pregunta número 3. ¿Es el plan de Dios que toda persona se case? Bueno, Dios quiere que todos tengamos compañía. Dios quiere que estemos no aislados, sino en comunión con otras personas. Pero ¿es el plan de Dios que toda persona se case? ¿Y qué de un creyente que decide vivir su vida en soltería? ¿Está pecando contra Dios? Bueno, vamos a responder esta pregunta de esta manera. Sí y no. ¿Es el plan de Dios que toda persona se case? Sí, porque Dios nos hizo para estar acompañados. Dios nos hizo para tener compañía.
pero no significa que si un creyente o una creyente decide vivir en soltería, está pecando. Vean lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto es la pregunta que le hicieron a Jesús, que si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Y Jesús viene hablando del matrimonio y del divorcio, dando la perspectiva divina correcta acerca del matrimonio y acerca del divorcio. Y en el versículo 12, él dice que hay tres tipos de eunucos. Unos que nacieron así del vientre de su madre, significa que nacieron con cierta discapacidad o cierta impotencia para las relaciones sexuales. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. En aquellos tiempos, aquellos que tenían mucho dinero podían castrar a ciertos hombres para ponerlos como administradores de sus propiedades o de su harén. Pero luego en el versículo 12 vemos una tercera clase de eunucos. Hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay algunos que prefieren vivir en soltería y lo hacen para Dios. Y es correcto. Entonces, aunque Dios quiere que todos tengamos compañía, también debemos reconocer que hay personas que deciden quedarse solteras toda su vida y no están haciendo nada en contra de la voluntad de Dios. Pregunta número 4. ¿Conoce Dios tus necesidades más profundas y cómo satisfacerlas en su tiempo? Absolutamente. Dios nos conoce. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades más profundas. Y Él también sabe cómo satisfacerlas en su tiempo. ¿Eres tú un soltero o una soltera? ¿Conoce Dios que tú estás soltero? Sí. ¿Sabe Dios cómo satisfacer esa necesidad en el tiempo correcto de Él? Claro, por eso podemos confiar siempre en el Señor. ¿Cuáles son entonces? Pregunta número 5. ¿Cuáles son algunas promesas de Dios para recordar? Vamos a estudiar algunas de las promesas de Dios, o al menos a recordarlas, ¿no? En Hebreos 13, versículos 5 al 6, leemos: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si tú estás soltero o soltera, no significa que estás solo. Dios dice, no te desampararé ni te dejaré. La primera compañía que nosotros tenemos que buscar es la compañía del Señor. La primera comunión que debemos buscar es la comunión con el Señor. Y Él nos dice, no te desampararé ni te dejaré. Esa es promesa de Dios. Quizás no has encontrado hasta hoy a la persona correcta o Dios no te ha dirigido a encontrar a la persona correcta. No te preocupes, no estás solo. Dios dice, no te desampararé ni te dejaré. Tenemos otra promesa de Dios en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros podemos pensar que todo lo que os falta se refiere a cosas materiales, cosas económicas, que necesitamos un trabajo, que necesitamos ganar nuestro dinero. Y está bien, Dios puede suplir todo eso también. Pero queridos hermanos, Dios puede suplir un esposo, una esposa que esté de acuerdo a su voluntad para nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor y descansar en Él.
Esperar en el Señor. Él suplirá todo lo que os falta. Y si lo que os falta se refiere a un esposo o a una esposa, Él puede suplirlo también conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Salmo 27, versículos 13 y 14 nos dicen: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. A veces en la soltería no podemos y no tenemos la capacidad de esperar en el Señor, pero debemos hacerlo, queridos hermanos. Podemos esperar en el Señor. Y mientras estás soltero, mientras no has llegado al matrimonio, aguarda a Jehová. Esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En Proverbios 3, versículos 5 al 6, dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Queridos hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Señor de todo nuestro corazón y no a confiar en nuestra prudencia, en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades. En cuanto a la soltería, podemos estar esperando en el Señor. Tú puedes estar esperando en el Señor, confiando en el Señor de todo tu corazón, haciéndolo participante a Él de todas tus decisiones. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y si nuestras veredas, obviamente, están torcidas, Él podrá enderezarlas y podrá dirigirte a ti a encontrar una esposa o un esposo que sea conforme a la voluntad de Dios. Vamos entonces a ver 7 consideraciones antes de decir sí, acepto. 7 consideraciones antes de llegar al matrimonio. ¿Cuáles son las 4 decisiones más importantes en la vida? La decisión número 1, la más importante en la vida de toda persona, es: ¿quién será tu Salvador? Esta decisión determina tu Mesías. ¿Quién será tu Salvador? Dice la Escritura, hermanos, que la salvación no es por obras. Efesios 2:9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Algunas personas creen que pueden ser salvas si hacen buenas obras, como por ejemplo dar dinero para la iglesia, dar dinero para construir un templo, dar un dinero para comprar un terreno. Algunos creen que pueden llegar a ser salvos por sus buenas obras. Otros creen que pueden ser salvos porque ellos son hijos de padres cristianos, o porque se han bautizado en agua, o porque asisten a alguna iglesia. Pero estas cosas no pueden salvar. ¿Qué dice la Biblia? En Juan 3:16 dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La decisión más importante en tu vida no es casarte. La decisión más importante en tu vida es creer en Cristo Jesús. Es poner tu confianza en Él. Y la Biblia nos dice que Dios nos amó tanto a nosotros, pecadores, no merecedores de ese amor, pero nos amó tanto por su gracia que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito? Es Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree, y esa es la única condición para ser salvo, es creer en Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que pensar es: ¿quién será nuestro Salvador? Nuestro Salvador solamente puede ser Jesucristo. Nuestra confianza debe estar depositada totalmente en Él.
para ser salvos. La segunda decisión más importante es a quién servirás en la vida. Esta decisión determina quién será tu amo en esta tierra. ¿A quién vamos a servir? Y como creyentes, podemos servir al pecado, podemos servir a la carne o podemos servir al Señor. En Romanos 12, 1 al 2, el apóstol Pablo, escribiendo a creyentes, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo no está escribiendo aquí a incrédulos, está escribiendo a creyentes. Y nos está haciendo un ruego. Este es el ruego de la gracia de Dios. Que presentemos, que ofrezcamos a Dios nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran sacrificios muertos. Ahora Dios quiere que nosotros ofrezcamos a Él, que presentemos a Él nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y que no nos conformemos, que no tomemos el molde de este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Queridos hermanos, en la vida cristiana solo tenemos dos opciones: servir al Señor o servir a los deseos pecaminosos. La segunda decisión es: ¿a quién vas a servir en esta vida? ¿Vas a servir al Señor? ¿Será Él tu amo? ¿O vas a servir a los deseos pecaminosos y se convertirá la naturaleza pecaminosa en tu amo? Tercera decisión más importante en la vida: ¿a qué dedicarás tu vida? ¿A qué dedicarás tu vida? Esta decisión determina tu misión. La más importante, ya dijimos, es quién será tu Salvador. La segunda decisión más importante en la vida: ¿a quién servirás? Y la tercera decisión es: ¿a quién dedicarás tu vida? ¿O a qué dedicarás tu vida? Esta decisión determina tu misión. Hace muchos años, un hombre llamado Hudson Taylor fue a China y sirvió allá durante 51 años. Fue un misionero inglés durante 51 años en China. Él propuso en su corazón servir al Señor de esta manera y dedicó su vida a predicar el evangelio en un lugar donde la buena noticia del evangelio no había llegado. Debemos tomar decisiones en esta vida. ¿A qué vamos a dedicar nuestra vida? Ojalá tú puedas dedicar tu vida también para servir al Señor. Y la cuarta decisión más importante es: ¿quién será tu consorte? Esta decisión determina tu cónyuge. ¿Con quién vas a casarte? ¿Con quién vas a unir tu vida hasta que la muerte los separe? Esta decisión va a determinar quién será tu esposo o quién será tu esposa. Antes de decidir casarte, deberías considerar tus necesidades sexuales personalmente. El matrimonio es parte de la vida de los seres humanos. Dios nos ha hecho con necesidades sexuales. Así creó Dios al hombre y a la mujer. Y deberías considerar esto personalmente. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 al 9. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En otras palabras, quedarse soltero. Miren lo que dice Pablo: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una
tenga su propio marido. ¿Por qué es esto? Para evitar la impureza sexual a causa de las fornicaciones. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Esto significa que el hombre debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y viceversa. Y aquí hay algo importante, queridos hermanos, en el versículo 4, una vez que tú te casas, tú le entregas el dominio de tu cuerpo a la otra persona. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Una vez que tú te casas, tu cuerpo le pertenece a tu esposa o a tu esposo. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno. Esto significa vuelvan a la intimidad. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo es muy claro aquí, hermanos. Está hablando de las responsabilidades sexuales dentro del matrimonio. Dios nos ha hecho a los hombres con necesidades sexuales y a las mujeres también. Y Pablo está hablando claramente y en una manera santa acerca de la sexualidad. Hablar de la sexualidad en muchas iglesias es un tabú. Nadie habla de eso. Y quizá por eso vemos muchos matrimonios fracasando hoy en día. Quizás por eso vemos a muchos matrimonios solamente como una apariencia, pero en realidad no están viviendo una vida marital, una vida conyugal como Dios espera. Por no hablar de estas cosas, de las que la Biblia habla y debe hacerse en santidad, porque así lo está haciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, antes de decidir casarte, deberías considerar tus necesidades sexuales personalmente. ¿Cuál es uno de los problemas de la soltería? Hermanos, los deseos sexuales insatisfechos. Toda persona tiene deseos sexuales y no es pecado. Ya lo dije varias veces, Dios nos ha hecho así. Pero en la soltería tenemos el problema de los deseos sexuales insatisfechos. Ahora, ¿cuál es uno de los propósitos entonces del matrimonio? Es evitar la fornicación satisfaciendo nuestros deseos sexuales dentro del matrimonio. El matrimonio es para evitar la impureza sexual, para evitar la fornicación. Como creyentes debemos reconocer que somos seres humanos con apetito sexual. Y en la soltería, el problema de los deseos sexuales insatisfechos puede llegar a ser algo muy serio. Para eso Dios creó el matrimonio. Uno de los propósitos del matrimonio es evitar la fornicación. Ahora, ¿cuáles son algunos de los demás propósitos del matrimonio? Vamos a ver esto rápidamente. El compañerismo, ya lo vimos en Génesis 2:24 al inicio de esta predicación. Dios quiere que haya compañerismo. Estamos hechos uno para el otro. Dios espera que nosotros tengamos una compañera y en el caso de las mujeres, un compañero para esta vida. Otro de los propósitos del matrimonio es la procreación.
que nosotros nos multipliquemos, que llenemos la tierra. Aunque algunos dicen ya está muy llena, ¿verdad? Pero el propósito del matrimonio también, hermanos, es la procreación, que tengamos hijos, que perpetuemos la especie. En Génesis 1:28 dice la Biblia, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora vean lo que Dios le dice a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. ¿Cómo iban a hacer esto? A través de las relaciones sexuales. La sexualidad es santa ante los ojos de Dios cuando se hace dentro de los parámetros que Él ha establecido. Estamos quizás en un contexto cultural en el que se nos ha dicho que el sexo es pecado, que la sexualidad es algo sucio, pero no tiene nada de impureza siempre y cuando se haga dentro de los límites que Dios ha ya ordenado. Dios le dijo a Adán y Eva, fructifiquen, multiplíquense. ¿Y cómo lo iban a hacer? A través de las relaciones sexuales. Otro de los propósitos del matrimonio, hermanos, es el placer sexual. No hay nada de malo de hablar de estas cosas. Dios nos ha hecho seres sexuales y a diferencia de los animales que lo hacen como instinto para la especie, nosotros también podemos encontrar placer, satisfacer a nuestra pareja. En cuanto al sexo en el matrimonio, lo primero es satisfacer a nuestra pareja, a nuestro cónyuge y luego nosotros. Pero debemos tomar en cuenta estas cosas. En Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 19, dice la Biblia, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Ahora, ¿de qué está hablando aquí el escritor? Está usando figuras para ilustrar la satisfacción sexual dentro del matrimonio. Miren el versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. El escritor está usando figuras como el agua, la cisterna, el pozo, las fuentes, manantial, para ilustrar las relaciones sexuales. Y en el versículo 18 dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Esto quiere decir, hermanos, o esto se refiere a que nosotros debemos alegrarnos. La relación sexual debe causarnos placer, pero esto debe ser con nuestra esposa. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Uno de los propósitos del matrimonio es encontrar la satisfacción sexual para nosotros. ¿Hay otro propósito para el matrimonio? Sí, la provisión. En Efesios 5, 22 al 28, nosotros vemos que Dios quiere que el hombre provea para su esposa y la esposa provea para su esposo. Pero no estamos hablando únicamente de provisión material, sino de dar otras cosas. Por ejemplo, dice Efesios 5, 22 al 28. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El matrimonio es para proveer. ¿Qué provee la mujer? Respeto, sumisión a su marido. ¿Y qué provee el marido? Amor y protección para su esposa. Ese es otro propósito del matrimonio. Uno más, un propósito más. El matrimonio es un cuadro de Cristo y la iglesia. Es una representación de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Por eso Cristo es llamado el esposo y la iglesia es llamada la esposa. Queridos hermanos, el matrimonio debería ser una representación de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. En Efesios 5, 29 al 33 dice la Biblia, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Pablo está hablando esto acerca de Cristo y de la iglesia. Él está poniendo el matrimonio como una ilustración de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Cada matrimonio cristiano debería representar el esposo a Cristo y la esposa a la iglesia. ¿Cuáles son algunos de los demás propósitos del matrimonio? La pureza. Que haya pureza, pureza sexual en nuestras vidas. Hablando de esto, en 1 Corintios 7, versículos 2 al 5, vemos la escritura. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dios quiere que en el matrimonio nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades sexuales para evitar la impureza sexual, para mantenernos puros delante de Dios, aún en el aspecto sexual. Ahora, queridos hermanos, ¿qué es bueno en la soltería? Bueno, la Biblia dice evitar el pecado sexual. Todo soltero y soltera creyente debe evitar el pecado sexual. ¿Y qué es mejor? Si es necesario, pues es mejor casarse. Pero hay que entender una cosa, hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice que es mejor casarse que estarse quemando, no significa casarse con el primero o con la primera que aparezca. Tenemos que aprender a descansar en el Señor y a esperar en Él. Eso de casarse, eso de que es mejor casarse que estarse quemando, no significa casarse con la primera persona que se nos cruce por la calle. No, siempre tenemos que aprender a esperar en el Señor. ¿Puede ser soltero y espiritual? Bueno, algunas personas creen que no. Algunas personas creen que un joven o una joven de la iglesia o un hermano adulto que ya tiene una edad avanzada pero que se mantiene soltero, dicen, no puede ser puro, no puede ser espiritual, pero la Biblia nos enseña que sí. Claro que sí. Puede ser soltero y espiritual. Puede ser un hombre soltero en la iglesia y ser espiritual.
¿Puede ser una mujer soltera en la iglesia y ser espiritual? Absolutamente sí. Mientras esperas en el Señor en cuanto al matrimonio, ¿qué debe ser cierto en cuanto a ti? Debes tener pureza sexual y crecer en el Señor. Hermanos, solo Dios puede ayudarnos para cumplir estas cosas. Pero un soltero debe tener pureza sexual. Debe mantener su pureza sexual y debe estar creciendo en el Señor. Y cuanto más vayas creciendo en el Señor, más te ayudará el Señor a mantener tu pureza sexual. Antes de decidir casarte, deberías de considerar también tus circunstancias externas de manera realista. Deberías considerar tus circunstancias externas de manera realista. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 25 al 28 nos enseñan. En cuanto a las vírgenes, esto vírgenes se refiere a creyentes, mujeres creyentes que no se han casado todavía, que se mantienen solteras, dice Pablo, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En otras palabras, aunque no tiene claro el mandamiento de Dios, él dice, doy mi parecer, y hermanos, recuerden que esto es palabra de Dios también. Versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pablo está diciendo, les voy a dar mi parecer y creo que he alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y no olvidemos que cuando Pablo escribió esto, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y habla de una necesidad que apremia en el versículo 26. ¿Cuál era ese presente apremio? Bueno, no lo sabemos correctamente, no lo sabemos exactamente, pero a lo mejor era persecución. ¿Qué indica esto? Que algunas circunstancias son más favorables para estar casado que otras. Hay algunas circunstancias que pueden ser más favorables para estar casados que otras circunstancias. ¿Qué es lo que no debes buscar según el versículo 27? Soltarte de tu matrimonio presente o que casarte sea tu prioridad número uno en tu vida. Si estás casado, mantén tu matrimonio. Si estás casada, sigue casada. Pero si estás soltero, procura evitar que casarte sea lo más importante en tu vida, porque lo más importante en tu vida es servir al Señor y crecer espiritualmente. Eso es lo más importante en tu vida. Casarte no debe ser la prioridad número uno. Tu prioridad número uno debe ser tu comunión con el Señor. Tu andar por fe, tu andar en el Espíritu Santo debe ser la prioridad número uno en tu vida. ¿De modo que es malo casarse en estas circunstancias? No, de ninguna manera. Pero debemos tener muy claro lo que el apóstol Pablo quiere decirnos en estos pasajes. Si estás casado, continúa casado. Si estás soltero, evita que casarte sea la prioridad más importante. No es malo casarse. Dios quiere que cada creyente pueda llegar al matrimonio, pero no necesariamente todos van a llegar y no todos están buscando como prioridad número uno el matrimonio. Antes de decidir casarte, deberías de considerar también tus potenciales dificultades matrimoniales abiertamente. Hay una frase que se repite en algunos cuentos, especialmente algunos llamados cuentos de hadas. La frase final de los cuentos es, y vivieron felices para siempre. Oh, no hay mentira más grande que esa. ¿Quién dice que casarte te dará una vida feliz para siempre? El matrimonio trae sus propias circunstancias, sus propias dificultades y deberías
considerarlas antes de casarte. En 1 Corintios 7:28, Pablo dice, pero los tales, o sea, los que se casan, tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Bueno, pareciera que Pablo está diciendo que no nos casemos y casi como diciendo que es pecado casarse, pero no está diciendo eso. Pablo dice, quisiera que se quedaran solteros porque les quiero evitar aflicciones. Por eso deberías considerar tus potenciales dificultades matrimoniales abiertamente. Ahora, ¿cuál es la fuente de problemas en un matrimonio? Algunos dirán, la suegra. No, no es la suegra. No es la suegra, aunque la suegra a veces puede crear problemas. Pero ¿cuál es la fuente de problemas en un matrimonio? Es nuestra carne, es nuestra naturaleza pecaminosa. El problema no es mi suegra, el problema no es tu suegra, el problema es nosotros mismos. Yo mismo soy mi problema. Yo tengo una naturaleza pecaminosa y de ahí vienen los problemas. Los problemas no son que no hay dinero. El problema no es que no haya trabajo. El problema es que tenemos una naturaleza pecaminosa que procura dominarnos aunque ya somos libres. De ese dominio, ella siempre está al acecho. Antes de ser salvos, nosotros solo teníamos la naturaleza pecaminosa. Ella nos gobernaba, ella nos dirigía. La naturaleza pecaminosa era lo único que nosotros teníamos antes de ser salvos. Pero una vez que pusimos nuestra fe en Cristo, ahora tenemos una nueva naturaleza. Tenemos la naturaleza divina. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero también sigue dentro de nosotros la naturaleza pecaminosa. Y aquí es donde vemos la batalla espiritual diaria del creyente. Dios nos ha dado a nosotros, queridos hermanos, una naturaleza nueva, aunque antes de ser salvos solamente nos gobernaba la naturaleza pecaminosa. Ahora como creyentes tenemos una nueva naturaleza y también tenemos el Espíritu Santo. Y estamos llamados a vivir conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne. ¿Dónde está el poder para vencer a la naturaleza pecaminosa? En vivir en el Espíritu. Pero recordemos que siendo creyentes tenemos siempre esa naturaleza pecaminosa. Por eso el esposo debe tener como prioridad número 1 en su vida su comunión con Dios. Y la esposa también debe tener como prioridad número 1 en su vida su comunión con Dios. Y cuando ambos tienen comunión con Dios, entonces pueden tener también comunión entre ellos. En cuanto a qué debes ser realista, bueno, que tu potencial cónyuge es un pecador. ¿Es un creyente? Espero que sí. Pero recuerda, es un pecador. Debes ser realista en cuanto a que tu potencial cónyuge puede no cambiar. Por eso es tan importante elegir al cónyuge. Por eso es tan importante que estemos orando. Si tú eres soltero o soltera, no creas que, porque Pablo dice que es mejor casarse que estarse quemando, lo que está diciendo es que hay que casarnos con la primera persona que aparezca. Es probable que tu cónyuge no vaya a cambiar nunca. Por eso es importante elegir con mucho cuidado. ¿Por qué fallan a veces los matrimonios cristianos? Por esperanzas no expresadas o poco realistas. Hermanos, en cuanto al matrimonio, tenemos que ser muy realistas. No creamos en cuentos de hadas. No es cierto que vivieron felices para siempre y tuvieron muchos hijos. No, no es cierto. El matrimonio trae sus propias dificultades, sus propias circunstancias difíciles. Hay tiempos duros en el matrimonio, hay tiempos difíciles en el matrimonio, hay tiempos buenos, tiempos de mucha felicidad. Todo trae, de todo trae en el matrimonio. Debes considerar eso también. Antes de decidir casarte, deberías considerar tu uso del tiempo con mucho cuidado.
tu uso del tiempo con cuidado. Podemos encontrar esperanza en la soltería y mientras el Señor está llenando nuestra vida y alentándonos y nosotros estamos aguardando en el Señor, debemos estar considerando estas cosas. El tiempo también es muy importante de considerar en cuanto al matrimonio. Dice 1 Corintios 7, 29 al 31, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Ven? El tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Queridos hermanos, el tiempo es corto. El tiempo en esta tierra es corto. Dice el salmista que nuestros días acá pronto pasan y volamos. Y es muy importante que los creyentes estemos aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo, haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿A qué 5 actividades legítimas se hace referencia aquí? A las relaciones con tu cónyuge. Debes estar considerando el tiempo, tu uso del tiempo en cuanto a tu cónyuge. También otra actividad legítima a la que se hace referencia es a las tristezas que puede traer el matrimonio o la soltería. El matrimonio trae sus lágrimas. La soltería también las tiene. Debemos estar considerando todo eso en cuanto a nuestro tiempo. Las alegrías que puede traer el matrimonio o la soltería. Bueno, trae tanto tristezas como alegrías. Ambas cosas, ambas situaciones. Incluso los negocios y los placeres de la vida deberían ser considerados en cuanto al uso del tiempo. ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo y qué tiempo absorberá de nuestra vida el estar casados? ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. El tiempo en esta tierra es corto y tiene que ser aprovechado de la mejor manera. ¿Cuál es el punto entonces? Es más fácil estar preocupado con estas actividades cuando estás casado que cuando eres soltero. Sí, queridos hermanos, el matrimonio trae sus propias necesidades en cuanto a el tiempo. Absorbe de nuestro tiempo. Es más fácil estar preocupado con los negocios, con la casa, con el matrimonio, con los hijos. Eso trae muchas más preocupaciones que cuando somos solteros. Yo recuerdo que cuando yo era soltero, hasta me atrevía a poder renunciar a un trabajo, porque no tenía compromisos. Una vez que somos casados, ya no es tan fácil. Hay que pensar, si yo renuncio aquí, aunque me esté yendo mal en este trabajo, tengo una familia a la que debo responder. Entonces, todas estas cosas deben ser consideradas con mucha oración. ¿Has tomado esto en consideración, querido hermano y hermana? Estamos hablando de encontrar esperanza en tiempos de soltería. Estamos hablando de encontrar esperanza en medio de la soltería. Hay que considerar todas estas cosas. Antes de decidir casarte, deberías considerar tus responsabilidades maritales honestamente. El matrimonio, queridos hermanos, va a traer para ustedes que son solteros responsabilidades. Y esas responsabilidades maritales deben considerarse muy honestamente. 1 Corintios 7, 32 al 35 dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella,
La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Miren, Pablo está diciendo que cuando uno es soltero, tiene más tiempo para dedicarse a servir al Señor, tiene más cuidado de las cosas del Señor que cuando está casado. Cuando está casado, tiene compromisos, tiene que ir a su hogar, estar con su esposa, con su esposo, con los hijos, trabajar para ellos. Las responsabilidades aumentan cuando estamos casados. Iguales con las jóvenes de nuestras iglesias que están solteras. Pueden servir mejor al Señor y guardarse puras para el Señor que cuando se está casada, que ahora debe tener responsabilidades para con su marido. Y para cuando vienen los hijos, otras responsabilidades. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 32? Yo quisiera que estuvieran sin esas aflicciones, sin esas congojas, que quiere decir esas tribulaciones que puede traer el matrimonio. Y Pablo dice, y lo digo para vuestro provecho, para vuestro bien, no con malicia, no para tenderos lazo, sino para que las cosas sean honestas y decentes y nos acerquemos al Señor con mucha libertad. Ahora, ¿cuál es una ventaja significativa de permanecer soltero? Que los solteros tienen menos responsabilidades. La soltería da más tiempo y libertad para servir al Señor. Hermanos, creo que todos los que hemos servido al Señor desde nuestra juventud en las iglesias hemos visto esto. Cuando se es soltero, hay menos responsabilidades y por lo tanto más tiempo y libertad para servir al Señor. Y tú como soltero o soltera debes considerar también estas cosas. Una vez que te cases, adquirirás nuevas responsabilidades que te absorberán más tiempo. Y probablemente deberás dejar quizás hasta algún ministerio, porque ahora tienes más responsabilidades que cumplir. ¿Cuál es una parte esencial ordenada por Dios del matrimonio? Agradar a tu cónyuge. ¿Vieron ustedes la lectura? Dice que hay que ahora tenemos la responsabilidad de agradar a nuestro cónyuge. Cuando somos solteros, nosotros estamos pensando casi solamente en nosotros y podemos disponer de más tiempo. Ahora que estamos casados, tenemos más responsabilidades y esa responsabilidad es agradar a nuestro cónyuge. La vida cristiana es para agradarnos unos a otros y en el matrimonio tenemos que agradar a nuestro cónyuge. Ese es, hermanos, el propósito del matrimonio. En Mateo 18:20 la Biblia dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Una vez que nos casamos, vivimos para el otro. El esposo para la esposa para el esposo. Pero recuerden que en medio del matrimonio debe estar Jesucristo. El matrimonio no es un equipo de 2, es un equipo de 3. El esposo, la esposa y Jesucristo. ¿Cuál es el propósito entonces de esta instrucción? Positivamente, para su provecho espiritual de servir al Señor sin distracciones. Negativamente, no obligar al creyente a permanecer soltero cuando siente la necesidad de casarse. Queridos hermanos, estas cosas son muy importantes de considerar antes del matrimonio, antes de decir sí acepto. Y si tú eres soltero o soltera, espero que estas cosas estén siendo consideradas. Y si no, debes comenzar a considerar esto. Hay un aspecto positivo en esta instrucción que vemos en la Escritura. Es para que podamos servir al Señor sin distracciones, pero hay otro aspecto que es negativo. No obliguemos al creyente a permanecer soltero cuando siente la necesidad de casarse.
Antes de decidir casarte, deberías considerar los sentimientos de tus padres seriamente. Hay que tomar en cuenta a los padres. El matrimonio debe ser algo en el que los padres deben estar involucrados. Deberíamos considerar esto y lo vemos en 1 Corintios 7, versículos 36 al 38. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿A quién va dirigida esta instrucción? A los padres creyentes. Entonces, ¿qué puedes aprender de esto? Padres deben considerar la voluntad del Señor y las necesidades de los hijos en cuanto al matrimonio. Hijos deben considerar los sentimientos de los padres antes de casarse. No podemos, hermanos, tomar decisiones por separado. Los padres deben considerar la voluntad del Señor y las necesidades de los hijos en cuanto al matrimonio. Y los hijos, por otro lado, deben considerar los sentimientos de los padres antes de casarse. Deben respetar la voluntad de sus padres también. Queridos hermanos, antes de decidir casarte, deberías considerar tu libertad para casarte y el destino y dirección de tu potencial cónyuge objetivamente. Tenemos libertad para elegir casarnos y también tenemos la libertad para elegir vivir en soltería. Así que deberías considerar tu libertad para casarte y el destino y dirección de tu potencial cónyuge objetivamente. 1 Corintios 7, 39 al 40 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Hermanos, ¿es este un asunto secundario? No. ¿Quieres casarte con una oveja o con un cabrito? Deberíamos de considerar con quién vamos a casarnos. La Biblia nos enseña a nosotros que podemos unirnos y esta unión no debería ser en yugo desigual. Segunda de Corintios 6, 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora la pregunta para los solteros creyentes, ¿con quién te quieres casar? ¿Con una oveja o con un cabrito? Bajo la ley, hermanos, en el Antiguo Testamento se prohibía poner a arar y poner bajo el mismo yugo a dos animales de diferente especie. No se podía poner a un burro a arar con un buey. Y cuando un creyente está considerando casarse con un incrédulo, está considerando hacer un yugo desigual. Y cuando un creyente se casa con un incrédulo, uno no sabe si el creyente es el burro o el buey, pero es uno de los dos. Y no debería ser así. Ahora, ¿cómo termina Pablo esta discusión en el versículo 40? Diciendo que una viuda sería más feliz si se queda viuda y le sirve al Señor. Un soltero también. Esto tiene que ver con los solteros. Queridos hermanos, si vamos a casarnos con una persona, que sea bajo la voluntad del Señor. Y si decides quedarte soltero o soltera, también es algo correcto que esté en tus manos hacer. ¿Podemos encontrar esperanza en la soltería? Claro que sí, por supuesto. Pablo dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y está hablando de una mujer viuda. Pero esto también aplica a los solteros. Si se queda soltero, será más dichoso.
Hermanos y hermanas que están en soltería, vivan para servir al Señor y descansen en Él en cuanto a su vida personal. Dios puede proveerte un cónyuge adecuado en su tiempo. Recuerden que lo más importante en esta vida no es el matrimonio, sino su relación con el Señor. Por tanto, depositen en Él todas sus peticiones, porque Él tiene cuidado de nosotros. Confiemos en que podemos encontrar esperanza en la soltería. Que Dios nos bendiga y nos ayude a todos a tomar decisiones correctas en nuestra vida.